Buenas tardes con todos. Ahí vamos a empezar la clase referente al módulo, al capítulo 2 relacionada al, a la semana 2. Bueno, vamos a, sobre todo, ir a revisar pues la parte de configuración del sistema operativo de red, muy importante, y pues aquí vamos a revisar los distintos tipos eh, de formas de cómo hacerlo, los comandos a utilizar y pues una serie de funcionalidades muy importantes a tomar en cuenta a la hora de realizar pues la configuración o pues sobre todo la, el inicio en un sistema operativo de red como es iOS, ¿sí? Pues el capítulo 2 referente a esto, pues vamos a revisar la configuración del sistema operativo y pues a continuación vamos a ver las principales secciones y objetivos que vamos a tener planteados para este capítulo. ¿Ya? El primero, el 2.1, el entrenamiento intensivo sobre iOS, explicar la parte, explicar las características y funciones del software de Cisco iOS como tal, el propósito de Cisco iOS, también vamos a explicar la forma en que se accede a un dispositivo iOS para propósitos de configuración, explicar la forma cómo se explora Cisco iOS para configurar dispositivos de red, ¿ya? Y pues también describir la estructura de comandos de Cisco iOS, la configuración básica de dispositivos para dispositivos, configurar los parámetros iniciales de un dispositivo de red que utilice el software Cisco iOS, configurar los nombres de host de un dispositivo con Cisco iOS mediante el CLI, identificar los distintos tipos de elementos del CLI, utilizar los comandos de Cisco iOS para limitar el acceso a configuraciones, ¿ya? Y también, pues sobre todo, la parte de el uso de comandos y guardar la configuración de ejecución, que es importante sobre todo a la hora pues de nosotros determinar los distintos tipos de configuraciones y cómo pues establecer sobre todo la diferenciación entre la configuración de ejecución y la configuración que se está guardando o que está ejecutando o que se ejecuta pues al momento de iniciar configuración de inicio. Los esquemas de direcciones, la asignación de direcciones IP para configurar parámetros, sobre todo en los dispositivos clientes, y pues establecer una conectividad completa en la red de una pequeña o mediana empresa. Se explica la forma cómo se comunican los dispositivos a través de los distintos medios de red, cómo configurar un dispositivo host con una dirección IP, verificar la conectividad entre terminales, que es importante, cómo pues establecer y verificar si los dispositivos pues se encuentran en línea o pues se encuentran comunicados. Vamos a ver la parte de entrenamiento intensivo sobre iOS y aquí pues vamos a ver lo referente al sistema operativo. ¿Qué es lo que tenemos con nuestro sistema operativo? Muy importante, pues los dispositivos que utilizan Cisco, pues o el sistema operativo Internet World iOS de Cisco, pues utilizan pues también el mismo nombre que tiene Apple. Eh, También es una marca registrada sobre todo en lo que se refiere a Estados Unidos y otros países, ya por eso utilizada en virtud de una licencia, es decir, Apple pues utiliza como licencia el nombre del sistema operativo iOS. Todos los dispositivos electrónicos necesitan un sistema operativo, todo el hardware necesita un sistema operativo para poder ser sobre todo utilizado en toda su funcionalidad. Y aquí pues hablamos de dispositivos como computadores portátiles lo referente a lo que tenemos. Tenemos sistemas operativos como Windows, Mac, Linux para computadores portátiles y de escritorio, lo que es el Apple iOS y Android para smartphones, ¿sí? Lo que es Cisco iOS para dispositivos de red. Y pues también aquí mencionando un poco pues sobre el tema, pues nosotros también ahora contamos con sistemas operativos para, pues en este caso, dispositivos de Internet de las cosas como pues lo referente a televisores
que pues utilizan distintos tipos de sistemas operativos, entre ellos utilizan en algunos de los casos al Android, utilizan Tizen de Samsung y pues utilizan algunos otros también bastante interesantes, ¿no? Entonces, lo referente a lo que estamos viendo, pues los referentes al iOS para dispositivos de red, que nos permite la administración y nos permite la configuración y nos permite sobre todo el uso de switches, routers, puntos de acceso inalámbricos y firewalls. Aquí vamos a hablar de tres elementos bastante importantes cuando nosotros hablemos de iOS. Hablamos del hardware como tal, el kernel y lo referente al shell. El hardware, pues obviamente donde está nuestra parte física, es decir, toda la electrónica y todo lo referente a dispositivos como periféricos, como CPU, memoria, almacenamiento y demás elementos que constituyen a nuestro dispositivo y pues que son pues utilizados por el núcleo que nos permite conectar directamente con el hardware, administrar los recursos que se utilizan para satisfacer los requisitos del software y como tal la capa superior, como tal el shell del sistema operativo que nos permite tener una interfaz, sobre todo, de usuario, ¿sí? Ya sea una interfaz de comandos como el CLI o una interfaz gráfica como la interfaz gráfica de usuario y que nos permite que el usuario interactúe, interconecte las aplicaciones y pues pueda realizar los distintos tipos de funciones sobre los dispositivos, en este caso de Cisco. ¿Sí? El propósito de los sistemas operativos, utilizar mediante una interfaz gráfica de usuario, pues utilizar para poder utilizar elementos como periféricos, hacer selección, ejecutar programas, introducir texto, ¿sí? Introducir información y que ésta sea procesada. Y mediante la utilización de un CLI, pues como de un router o un switch, pues dar soporte técnico para, mediante el uso de comandos basados en CLI o el uso de programas, introducir la información, configuración y demás elementos que nos van a permitir la administración de mi dispositivo. Existen muchas variaciones distintas de Cisco iOS para switches, para routers, para dispositivos de red y pues las versiones van numeradas de acuerdo a un determinado dispositivo. Importante, vamos a ir viendo cómo esto pues va a irse utilizando en cada uno de los dispositivos, cómo funciona en cada uno de ellos, ¿no? Todos los dispositivos cuentan con elementos predeterminados, sobre todo con un conjunto de características y es por eso que nosotros a la hora de verificar, actualizar y poder realizar sobre todo la información de ellos, es importante que nosotros verifiquemos la información que tenemos en nuestro dispositivo y pues si es que vamos a realizar una actualización, es importante que tomemos en cuenta sobre todo esto que voy a seleccionar y pues esto nos va a permitir dar una idea de pues por qué seleccionarlo, ¿no? Aquí vemos esto que es importante, esta opción que dice o esta palabra que dice release. Lo importante que nos dice release o sobre todo esta palabra es porque es un software que ya fue realizado sus pruebas y que es una versión candidata a producción. Es decir, es el software de producción. ¿Sí? No es un software beta. Siempre es importante tomar en cuenta esto cuando vaya a actualizar mi dispositivo. Utilizar las versiones release, ya que van a permitirme la posibilidad de utilizar las funcionalidades que ya han sido probadas y pues las últimas funcionalidades con las cuales pues fue corregido una serie de errores, una serie de modificaciones que pudo haber tenido o fueron sido descubiertas como posibles, se podría decir, vulnerabilidades. Entonces, ellos pueden descargarse desde la página cisco.com y sin embargo es necesario contar con una cuenta de Cisco para poder hacer esto. Entonces, es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Cuando nosotros realicemos este tipo de elementos, verificar pues las versiones, ¿no? Los métodos de acceso. Existen tres formas más comunes de acceder al iOS y son las siguientes. El puerto de consola, que se utiliza pues
para conectar de forma física y se utiliza para la gestión y configuración de routers o switches, ¿sí? El shell seguro, un método para establecer de forma remota una conexión a un dispositivo usando una sesión de CLI, es decir, la interfaz de comandos, y pues importante, con el shell seguro se realiza un cifrado de la autenticación de usuario y pues las contraseñas y sobre todo los comandos que se envían por la red, y se recomienda el uso de este protocolo SSH a la hora de utilizar una conexión remota en lugar del telnet, ya que pues el telnet, como vemos en tercer lugar, pues nos permite establecer una conexión de manera remota, pero sin guardar la información cifrada, es decir, la información vieja como un texto no cifrado, el cual puede pues, ser interceptado o puede ser capturado mediante algunos programas de captura de paquetes. Entonces, importante, tenemos un puerto auxiliar, que es el método más antiguo que nos permite acceder a una sesión remota de CLI, pues a través de una conexión de acceso telefónico o modem, pues que ya pues no se utiliza tan comúnmente como lo utilizamos el día de hoy, pues con lo referente a los distintos tipos puertos de consola. Tenemos programas de emulación de terminal importante cuando utilizamos los programas de emulación de terminal, sobre todo independientemente del método de acceso, se requiere de un programa de emulación de terminal. Entre programas de emulación de terminal más utilizados utilizamos el PuTTY y el TeraTerm, también son utilizados, SecureCRT o OS X Terminal de Mac. Estos programas nos van a permitir, mediante la configuración de ciertos parámetros, conectarnos o utilizar de forma ya sea remota o pues también mediante cable de consola, pues la conexión a mi dispositivo de red, como tal un Cisco, como un router o un switch. Los métodos de funcionamiento de ellos son muy importantes. Sobre todo se utiliza la estructura jerárquica, ¿sí? Para poder revisar ciertos elementos, ¿sí? Cada nodo tiene una petición de entrada distinta y se utiliza para, pues, eh, para poder realizar determinadas tareas en un conjunto específico de comandos que están disponibles solo para distintos métodos, ¿no? Es importante que se tome en cuenta, pues, este tipo de funcionamientos, ya que, pues, tengamos un laboratorio, podríamos este laboratorio, pues, hacerlo de forma gráfica y de forma práctica y hacer una demostración cómo se realizaría la conexión desde un switch utilizando, pues, los distintos tipos de conexión, ya sea el método de consola o también el método remoto, ¿sí? Pero pues vamos a primero empezar a ver el funcionamiento de el iOS, ¿no? Vamos a tener distintos tipos de comando principales, de modos de comando. Vamos a tener el modo exec de usuario, en el cual nos permite tener una visualización limitada de comandos y el monitoreo de ciertos comandos de monitoreo básicos, solo de visualización, y por lo general en este modo no se requiere autenticación para poder acceder al modo exec, pero pero debe, para acceder al modo exec, pero debería obtenerse el mismo, ¿no? Es importante que para cada modo, así sea el modo usuario, yo realice una autenticación. Por defecto no está utilizándose una autenticación, pero deberíamos tener una autenticación. El modo exec con privilegios. Esto permite, sobre todo, la ejecución de comandos de administración y configuración, y es el modo en que pues, nosotros vamos a utilizar o trabajar para realizar los distintos tipos de configuración a la hora de realizar pues distintas acciones, ya sea como administración, creación, configuración y una serie de elementos más también como el monitoreo, ¿no? A menudo pues se describe como un modo enable porque se utiliza en dicho modo para cuando estoy en el modo exec de usuario, se utiliza la palabra enable en el cual pues inicialmente no se requiere autenticación, pero
deberíamos establecer autenticación. En la tabla inferior se muestra el modo de comando, la descripción, que solamente me permite acceder a una cantidad limitada de comandos básicos de monitoreo, y a menudo se escribe como el modo de visualización solamente. Y en la parte derecha, pues nosotros podemos ver en la columna que dice indicador de dispositivo predeterminado, cómo se vería el prompt, o cómo se vería el CLI, más bien dicho, el CLI en nuestro dispositivo a la hora de tener un modo de usuario o un modo privilegiado. En la parte de abajo podemos ver el modo privilegiado, que tiene el símbolo de numeral, y en la parte del modo usuario nos damos cuenta que tiene el símbolo de mayor. Sí, esto es importante a la hora de nosotros verificar la información de en qué modo estamos trabajando, cómo poder diferenciar qué modo estoy utilizando para el trabajo o la administración de mi dispositivo. ¿Sí? ¿Cómo navegar en iOS? Los modos de configuración nos permiten sobre todo tener la configuración principal, como el nombre de la configuración global, la global config también conocida, y pues el comando de configure terminal, que nos permite acceder a los cambios que afectan al funcionamiento del dispositivo. Entonces tenemos la configuración global, en la que nosotros vamos a hacer una serie de elementos. Pues no necesariamente pues en la configuración global nosotros vamos a realizar la parte de configuración referente o específica a un dispositivo, pero realizar, podríamos revisar si es que esto, pues, mediante los tipos de configuración, podemos revisar en la configuración global, sobre todo, qué es lo que tenemos, que podemos hacer una revisión de los parámetros que tenemos configurados. Y en el modo de configuración de terminal, pues vamos a acceder a los cambios realizados, obviamente que afectan al funcionamiento del dispositivo. El modo de configuración global nos permite acceder a modos de subconfiguración específicos, y cada uno de estos dice que permite la configuración de una parte o función específica de iOS. Importante, nosotros tenemos aquí la posibilidad de configurar el modo de interfaz para las interfaces de red, y también el modo en línea para la configuración de lo que es la consola, telnet, auxiliar o también el SSH. ¿Sí? La navegación entre los modos de iOS, se utilizan varios comandos, sobre todo para pasar dentro y fuera de los comandos de entrada. Importante, cuando nosotros estemos en modo exit de usuario y pasar al modo exit de privilegios, tenemos que ejecutar el comando enable, ¿sí? Y para ingresar al ingresar al modo usuario, estando en el modo de privilegios, ponemos el comando disable y podemos pasar de un modo a otro. Importante también, pueden utilizarse distintos métodos para salir y abandonar los modos de configuración. ¿Sí? Puede utilizar para la salida, puede utilizar para pasar de un modo específico al modo más general, utilizando salir del modo específico al modo de configuración global, tomando en cuenta lo siguiente, ¿no? Y al final, o sea, puedo poner un exit cuando deseo utilizar una salida de un modo de configuración específico al modo global. Y pues si necesito salir directamente, o sea, salir un paso anterior, utilizo el exit. Y si quiero salir directamente al modo de configuración global, utilizo un end, o también utilizo el símbolo o un control Z, podría ser. Funciona igual que teclear final. La navegación entre los modos de iOS que podemos tener, y a continuación podemos darnos cuenta, pues los siguientes modos. Cuando ingresamos al modo con privilegios mediante enable, luego ingresamos al modo de configuración mediante configure terminal, y luego ingresamos a la subconfiguración de la interfaz mediante interface faz de Ethernet 01, nos permiten acceder a una determinada interfaz, ¿sí? Cuando nosotros ingresamos al modo mediante el exit, pues este sale o va a salir, por ejemplo, si estoy en el modo de configuración donde dice faz, dice interface, voy a seleccionar este momento, donde dice interface, y estoy aquí en este modo de configuración, interface, ¿sí? Y presiono
exit, ¿sí? Voy a salir a este modo que tengo aquí, al terminal, al configure terminal, o voy a llegar a la terminal. Y si presiono otra vez exit, saldría al modo prompt. Sí, cuando yo presiono salir de todo el modo de subconfiguración y regresar a la raíz del modo de configuración global, presiono Control Z. Importante cuando vaya a realizar este tipo de acciones. La estructura básica de comandos de iOS. Siempre es importante tomar en cuenta esto cada vez que yo utilice iOS. Como podemos ver en la figura que tenemos aquí, tenemos el indicador, el comando, el espacio, ¿sí? Y el argumento o palabras de argumentos, ¿sí? Si nosotros vemos aquí el siguiente elemento, el indicador nos va a decir en qué modo estoy, si estoy en modo exec usuario o si estoy en el modo exec privilegiado. ¿Cómo reconocíamos esto? Mediante el símbolo del CLI. Si en el CLI decía el símbolo mayor, estaba en el modo de usuario. Y si estaba el símbolo numeral, estaba en el modo privilegiado. Como nos podemos dar cuenta también, cuando yo pongo el comando principal y al poner espacio, pondría los elementos u argumentos de dicho comando. ¿Sí? Algo importante, ¿no? Cuando yo establezco o selecciono la sintaxis o no sé la sintaxis de un comando, ¿sí? Completo, si no sé, por ejemplo, no sé poner ipproto, pongo ipproto y si quisiera completar, presiono la tecla tabulador y este me va a completar la palabra que yo quise interpretar, ¿sí? No me completa cuando existen ambigüedades. ¿Qué significa una ambigüedad? Cuando existen varios comandos que pudieran tener el mismo inicio de las palabras que estoy estableciendo. Por eso es importante definir una palabra clave, verificar la palabra clave de nuestro sistema operativo. Y pues en la figura podemos visualizar que la palabra clave IP Protocols nos permite tener una idea de el comando y cuál es su argumento, podría decirse, a usar, ¿sí? Y también podríamos tener la posibilidad de establecer argumentos. Por ejemplo, en el comando de abajo donde dice switch ping 192.168.10.5, estoy utilizando el comando ping y estoy utilizando un argumento. En este caso, el argumento pues vendría a representar nuestra dirección IP a la que quiero hacer un ping para verificar la conectividad. Es importante que después de usar cada comando, incluso cualquier palabra, presione un Enter. El Enter va a enviar dicho comando al CLI y este pues me va a devolver con la determinada respuesta de dicho comando. ¿Sí? Es importante reconocer sobre todo la posibilidad de verificar las palabras clave, los argumentos requeridos y también la sintaxis de comandos. Cuando nosotros utilizamos nuestros comandos y utilizamos pues el símbolo de ayuda o el símbolo de interrogación de ayuda, nos va a aparecer los siguientes elementos, ¿sí? Cuando pongo el símbolo de ayuda, si me aparece con negrita, como está en esta tabla de aquí, nos permite indicar los comandos y palabras que se introducen literalmente como se muestran, es decir, debo escribir como está en negrita. Si está con cursiva, indica que los argumentos para los cuales el usuario debe proporcionar un valor. En el caso del ping, si pongo el símbolo de ayuda, me va a aparecer la dirección en cursiva, es decir, una dirección que yo debería ingresar. Los corchetes me indican que un elemento es opcional, si es que tengo entre corchetes un valor, si es que tengo entre llaves, indica que el argumento es obligatorio, y si es que está entre llaves y líneas verticales, indica que hay una opción obligatoria o también puedo tener un elemento opcional, es decir, puedo poner uno u otro con la línea vertical. La línea vertical me indica, en el caso que yo tengo aquí, en el que voy a seleccionar, me indica, pues, sobre todo, si voy a ocupar el argumento Y o el argumento Z.
¿sí? Eso significa cuando tengo una línea vertical. Se va a ocupar uno de los dos argumentos, ¿sí? Otro elemento también es las funciones de ayuda de ellos. Ya les había dicho que, pues, previamente, si yo quisiera saber qué continúa después de un comando, debo utilizar o escribir el comando y a continuación utilizo el símbolo de espacio y el símbolo de interrogación. Este símbolo de interrogación nos permite indicar cuál es o qué debería ingresarse a continuación de un determinado comando, ¿sí? Esto nos ayuda con la información que vimos anterior, indicar pues sobre todo que si se va a utilizar elementos que son obligatorios, elementos que son opcionales, que si se debe escribir exactamente cómo está el comando, ¿sí? Y todo ese tipo de elementos mediante el uso del signo de interrogación. Entonces el símbolo de interrogación es muy útil, sobre todo a la hora de nosotros utilizar información referente a nuestro, a nuestro comando, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos un comando y no sabemos qué sigue a continuación de dicho comando, pues lo único que hago es presionar el símbolo de interrogación. La estructura de comandos y también podemos ver otro tipo de elementos de ayuda también que nosotros tenemos en el intérprete de comandos en línea, ¿sí? En el CLI es cuando nosotros ingresamos de izquierda a derecha para establecer una acción que solicita. También tenemos que si el intérprete del comando al ejecutar o al ingresar la información, damos un enter, ejecuta y vuelve a la petición de entrada correspondiente por alguna razón. Y si el intérprete encuentra algún error, proporciona comentarios como comando ambiguo, significa que debería ponerse más información acerca del comando, comando incompleto o comando incorrecto. Comando ambiguo, les había dicho que cuando nosotros ingresamos información, no ingresamos toda la información del comando o el nombre completo del comando y pues existen más de un comando que puede asemejarse al mismo, puede existir más variantes de ese comando. Entonces nos dice el comando es ambiguo. Si nos dice comando incompleto significa que falta ingresar información, incorrecto que estamos ingresando los parámetros o los argumentos de forma incorrecta. Las teclas de acceso rápido y métodos abreviados, sobre todo a la hora de utilizar nuestra estructura de comandos. Dice que las palabras clave pueden acortarse con la cantidad mínima de caracteres, ¿sí? Entonces, esto tomando en cuenta pues la ambigüedad, ¿sí? Si yo pongo solo con, por ejemplo, en vez de configure, en vez de poner conf con la F y pongo con, pues dice que puede haber ambigüedad porque ya puede existir la palabra connection, la palabra configure y que pues no sé realmente a cuál estoy refiriéndome. Entonces por eso es importante pues cuando yo quiero acortar comandos tratar de poner en lo posible pues la mayor parte de caracteres que me indiquen que ese comando puede ser abreviado. Entonces las palabras clave también pueden acortarse y eso sobre todo nos empieza utilizando con la utilización de la abreviación de comandos, ¿no? Con el nombre, no, sin poner el nombre completo del comando. Algo importante también cuando utilizamos las teclas de acceso rápido y métodos abreviados es que nosotros utilicemos sobre todo la posibilidad de usar algunas variantes a la hora de usar comandos. Cuando presionamos la tecla hacia abajo, nos permite desplazarnos en el historial de comandos que el usuario ejecutó. Si presionamos hacia arriba, nos permite ir hacia atrás a través de los comandos ejecutados. Cuando presiono la tecla Tab, el resto de comandos se completa. Si yo puse conf y presiono el tab, me puedo poner configure, ¿sí? Si presiono control A, se traslada al inicio de la línea. Si para no estar yendo de carácter en carácter, presiono control A y se va al inicio. Si presiono control E, se va al final de la línea. Si presiono control R, se vuelve a mostrar una línea. Si presiono control Z, va directamente al modo de usuario.
Si presiono Control C, cancela el comando actual, ¿sí? Y si presiono Shift 6, Control Shift 6, lo que hace es que se permita que el usuario interrumpa un proceso. Supongamos estoy haciendo un ping con un "-t", es decir, un ping infinito. Entonces yo con Control Shift 6 puedo parar ese proceso y pues devolver al prompt del CLI, ¿sí? Entonces, importante tomar en cuenta. Importante también esta parte de la realización de este laboratorio que está en las tareas autónomas que ustedes tienen que realizar, pues es la navegación en iOS, ¿sí? Que ustedes lo pueden revisar eh, en, en la semana 2, sobre todo en las tareas que tienen que realizar, ¿sí? También el establecimiento de una sesión con el cable de consola y pues se hablará de lo que hemos revisado hace un momento sobre la interacción de los elementos que hemos ido revisando. Ok, vamos a pasar a la configuración básica de dispositivos, ¿sí? Importante cuando voy a realizar la configuración básica de dispositivos y tomar en cuenta, pues sobre todo, qué es lo básico que debe tomarse en cuenta para configurar un dispositivo de forma inicial y que todos debíamos tener como una buena práctica a la hora de configurar los dispositivos. Primero, el nombre del host. ¿Por qué es importante el nombre del host? Eso nos va a permitir tener la posibilidad de que pues nuestros dispositivos tengan una, digamos, una nomenclatura de acuerdo a la ubicación o de acuerdo a pues al tipo de dispositivo. Fijémonos en ese ejemplo que está aquí. Dice SW-piso-1. Me está indicando que es un switch del piso 1, switch del piso 2, switch del piso 3. Esto es importante y sobre todo cuando nosotros establecemos el nombre del dispositivo, importante tener algo que se denomina un estándar. ¿Para qué me va a servir un estándar? Para que pues mis dispositivos puedan ser ubicados de una forma mucho más fácil y sencilla, sobre todo para la administración, de que yo sepa qué sucede con esos dispositivos, también con la posibilidad de que los dispositivos puedan ser identificados de una forma mucho más rápido. Y pues los nombres de host dice que es importante porque nos aparecen en las peticiones de entrada cada vez que nosotros estamos en el CLI. Es decir, cuando yo estoy configurando me va a aparecer el nombre que yo puse. Y esto me va a permitir sobre todo a la identificación y sobre todo saber qué tipo de autenticación uso, qué clave utilizar, ¿sí? Sobre todo también saber sobre qué dispositivo estoy aplicando la configuración y pues a la hora de la administración, esto se facilita mucho con los nombres de dispositivos y sobre todo, algo inicial que les había dicho, pues sobre todo escoger un estándar para la nomenclatura de mis dispositivos. Los nombres de host dice que nos permiten a la administrador darle un nombre de dispositivo y facilita su identificación en la red, sobre todo para saber o pues de primera mano poder dar soporte a mis dispositivos. ¿Cómo configuramos los nombres de host? Importante, debemos acceder al CLI y debemos acceder al modo privilegiado mediante Enable. ¿Sí? Como nos damos cuenta en la figura que tenemos en la parte inferior, nos dice Switch, pongo Enable, ingresa a la configuración ingresa al prompt del modo privilegiado, ¿sí? Al exec del modo privilegiado y pues una vez que ingresó al exec del modo privilegiado, ingreso a Configure Terminal, pongo hostname y especifico el nombre que deseo que tenga mi dispositivo. Sí, una vez que especifique el nombre, nos fijamos que en el CLI, pues el nombre del dispositivo va a tener va a aparecer y con eso pues ya sabemos realmente pues a qué dispositivo estamos aplicando o configurando. Muy importante. ¿Sí? La limitación de acceso a los dispositivos. Importante también, sobre todo, proteger a los dispositivos para limitar físicamente su acceso. Es decir, colocándolos en armario, en cableado, en estantes bloqueados, ¿no? Usar contraseñas seguras. Y pues
las contraseñas seguras son la primera defensa, sobre todo a la hora de detectar accesos no autorizados a nuestra red. El límite de administrativo se sigue de la siguiente manera. Nos dice que para la protección de acceso administrativo protegemos al ex privilegiado, protegemos al ex de usuario con contraseña, protegemos al acceso remoto telnet con una contraseña, encriptamos las contraseñas para que no sean legibles y proporcionamos una notificación legal, es decir, un, un mensaje que indique dicha notificación legal. Cuando seleccionamos las contraseñas, importante, usar contraseñas que por lo menos contengan 8 caracteres. Usamos una configuración de letras mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales y secuencias numéricas, ¿sí? Importante, el uso de nuestras contraseñas nos va a permitir tener una primera línea de defensa contra el acceso no autorizado a dispositivos. Evitar el uso de la misma contraseña en todos los dispositivos. A veces, por comodidad, tratamos de utilizar la misma contraseña. Pero ¿qué sucede cuando tenemos o cuando alguien logró descifrar nuestra contraseña? Pues todos nuestros dispositivos en la red se ven vulnerados. No usar palabras comunes que se descubren fácilmente. Recordemos que hoy en día el uso de las palabras comunes y el uso, pues el robo de contraseñas hacia distintas empresas ha sido pues masivo, y esto pues a su vez va cambiando pues el uso de palabras comunes y los ataques de diccionario en donde se almacenan este tipo de elementos pues va siendo más común, y al ser más común pues nosotros tenemos la posibilidad o tenemos la vulnerabilidad de que si usamos una palabra que esté en ese rango de valores, pues esto nos conlleve a causarnos inconvenientes, ¿no? Entonces, importante, para mayor comodidad y de todas las actividades, nosotros utilizamos en este curso o en los cursos de Cisco se utiliza contraseñas débiles como Cisco y Class. Obviamente nosotros utilizamos este tipo de contraseñas para pues realizar nuestros laboratorios y eso, ¿no? Pero obviamente en la vida real pues nosotros tenemos que utilizar las contraseñas utilizando esta recomendación que nos da Cisco, sobre todo para evitar posibles problemas de vulnerabilidad. ¿Cómo configuramos las contraseñas? Ya sea para el Excel con privilegios, para el Excel de usuario, ¿sí? Y lo importante, ¿no? Proteger al Excel de privilegios utilizando el comando de configuración enable secret y password. Y para proteger al usuario, configuramos la línea de consola de la siguiente manera, que vamos a ver a continuación. Para proteger al Excel de usuario, ponemos line console 0 para el Excel de usuario, y ponemos contraseña o password, ¿sí? En inglés es password, y pues ponemos la contraseña. Con respecto a esto, pues la primera me permite poner en el modo de configuración de la línea de consola, y la segunda me especifica la contraseña en la línea de consola. Y eso se lo hace desde para que el switch me solicite la contraseña cuando estoy ingresando al login. Es decir, cuando yo ingreso al switch, apenas ingresé, pues ya me aparece un login en donde me pide el usuario y clave o me pide la clave, ¿sí? Solo me pide la clave. Cuando pongo enable, en cambio, debemos utilizar lo siguiente, ¿sí? ¿Cómo proteger el acceso remoto? Importante, ¿no? Protegemos el acceso remoto utilizando el line BTY 015, en lo que estamos indicando que pues solo se admiten hasta 16 líneas numeradas de conexión remota, ¿sí? Esto también pues nos permite poner contraseña o un password. En vez de contraseña es password y la contraseña que vamos a especificar. Y pues el login nos permite que cada vez que quiera hacer un login remoto, pues me pida la contraseña. Para el exe con privilegios, ponemos enable, secret, y pues en vez de class ponemos el password especificado. En este caso, para el ejemplo, es class, sería el password, ¿sí? Ponemos exit, ¿sí? Y pues ponemos disable y enable
en donde nos volverá a pedir dicho usuario. Para proteger el exec de usuario, entonces tenemos un resumen, line console, password que tenemos, login y exit. Y para el acceso remoto, line bty 015, password y pues login. ¿Sí? Importante, una vez que nosotros hagamos todo esto de establecer contraseña, ya sea para el modo exec de usuario, el modo exec privilegiado, también debemos establecer una contraseña o debemos utilizar la posibilidad de establecer una encripción de nuestros passwords. Vamos a tener, antes de proseguir, vamos a tener dos archivos, la configuración de inicio y la configuración de ejecución. Importante. Muestra la mayor parte de contraseña, dice que la configuración muestra la mayor parte de contraseñas en texto no cifrado. Esta es una amenaza de seguridad y porque cualquier persona puede acceder a dichos elementos, nosotros podemos tener distintos tipos de problemas. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta lo siguiente. Primero, cualquier persona puede ver las contraseñas si se tiene acceso a estos archivos. Utilizar el modo global config service password encryption para cifrar todas las contraseñas. De tal forma que cuando yo hago un show running config, como podemos ver en la figura de la parte derecha, nos aparece enable secret y nos aparece nuestra contraseña encriptada. Si es que nosotros no utilizamos este service password encryption, pues nuestras contraseñas van a aparecer aquí. Y aquí nos aparecería enable secret y nos aparecería Cisco. ¿Sí? Es que fuese el caso de la contraseña que ingresamos. Es importante que hay que tomar en cuenta que un cifrado débil de contraseñas no cifradas, el comando aplica un cifrado débil de contraseñas no cifradas y sin embargo tiene que mirar por encima del hombro. ¿Qué significa esto? Que sin embargo, pues al ofrecer este tipo de contraseñas cifradas, pues si alguien pues está visualizando, pues podría ver o captar ese tipo de password, ¿no? Lo importante es que a primera vista esto no sea legible. Y al no ser legible, pues nosotros tengamos la posibilidad de que nuestros valores pues no se visualicen de forma, de forma tan obvia, ¿no? Sino que nuestras contraseñas estén protegidas mediante una debida encripción. Importante también tener mensajes de aviso. ¿Qué significan los mensajes de aviso? Nos permiten dar una indicación de cuando alguien está tratando de acceder a mi dispositivo, indicar que dicho dispositivo o si es que alguien trata de ingresar a mi dispositivo, obviamente, y no está autorizado, pues puede tener o puede conllevar acciones legales. Y para eso solo simplemente nosotros podemos establecer un comando, podemos establecer un mensaje mediante el comando banner mod, ¿sí? Y ponemos nuestro mensaje y pues establecemos un delimitador de caracteres, ¿sí? Por lo general, no siempre ser único y no aparezca el mensaje que nosotros vemos. Y pues este banner se lo configura de la siguiente forma, ¿no? Vamos a ver cómo configurar el acceso primero al switch. Ponemos un service password encryption. Si nos damos cuenta, está ejecutándose en el configure terminal, ¿sí? Ponemos en un modo exec, en el modo exec privilegiado ponemos la clave class 55. Utilizamos un password para la línea de consola, ¿sí? Line console, password Cisco con 0. Y pues ponemos para el inicio de sesión, ¿no? Para el modo, este sería para el modo, voy a seleccionar los distintos modos, ¿no? Para que quede indicado. El primero que le voy a poner con color azul vendría a ser el modo, este vendría a ser el modo privilegiado. El siguiente vendría a ser el modo usuario, el exec de usuario. Y el siguiente que va de color verde vendría a ser nuestro modo o nuestro acceso remoto.
Importante tomar en cuenta cada uno de estos elementos cuando nosotros estamos configurando, ¿no? ¿Sí? Como vemos, los passwords no son solo valores o texto, sino trata de hacer el uso de la combinación de caracteres, ¿sí? Tomar en cuenta esto, ¿no? Importante también cuando guardemos la configuración de un archivo en ejecución a la configuración de inicio. Importante, cuando nosotros realizamos una configuración de ejecución, está almacenado en la memoria RAM. La memoria RAM es un elemento o es un almacenamiento de tipo aleatorio, ¿sí? O volátil, podría ser, ¿sí? Mejor es volátil. Vamos a hacer de tipo volátil. ¿Qué significa este tipo de acceso volátil? Que pues si por alguna razón el dispositivo se quedó sin energía, pues lo que tenía la memoria RAM se va a perder, ¿sí? Los cambios se almacenan en este archivo, pero si se interrumpe la alimentación se pierde. Entonces, nosotros podemos utilizar el comando show startup config, es decir, todo lo que yo he ido haciendo, configurando, se va a almacenar en esta startup config, o no, está en la startup config, es decir, la información guardada va a estar en el startup config, ¿sí? Y pues es importante que nosotros realicemos o almacenemos dicha configuración en la NVRAM. ¿Sí? La configuración de inicio va a estar en la memoria NVRAM y la configuración que se está ejecutando va a estar en la memoria RAM. Cada vez que nosotros hacemos una configuración de ejecución se guarda, para poder guardar en la configuración de inicio o en la startup, debemos ejecutar el comando siguiente. Copy running config, que lo voy a seleccionar aquí. Lo voy a seleccionar para que pues lo tomen en cuenta, ¿sí? Cada vez que yo realicé una configuración y quisiera guardar la información, en el caso de que quisiera preservar los datos, en el caso de que pues por alguna razón se cortó mi comunicación o se reinició mi, mi alimentación, es decir, se apagó, pues con esto salvaguardaría que la información que hice o los cambios últimos que hice se guarden de forma correcta. Entonces es importante que este comando se ejecute. ¿Sí? Si se interrumpe la alimentación, no se va a borrar cuando esta pasa desde la RAM a la NVRAM. La información que está en la RAM es la running config, que es la que yo he ido realizando cambios. Pero si quiero que esta se guarde y si el dispositivo se reinicia por alguna razón, va a estar la información en la startup config o en la configuración de inicio. Importante tomar en cuenta este comando a la hora de ejecutar dicha configuración. La modificación de la configuración de ejecución. Si por alguna razón yo necesito, pues, no tienen el efecto que yo desearía la configuración que hice y pueden quitarse individualmente el dispositivo, entonces esto se lo utiliza o se lo utiliza mediante, por ejemplo, estoy configurando y estoy realizando cambios y por alguna razón dicha información no funcionó, no se aplicó, yo puedo utilizar el comando reload para poder hacer una carga nuevamente de la configuración inicial o la que estaba guardada. Es decir, se descartan los cambios que yo hice y vuelve como inicial, vuelve a los últimos cambios que fueron guardados en mi switch. Esto es importante, a la vez es práctico porque por alguna razón yo estuve realizando alguna configuración y dicha configuración pues no surtió efecto, entonces lo que hago pues es hacer un reload y pues con esto me va a preguntar si deseo hacer el reinicio o no y me va a preguntar si deseo descartar los cambios, le pongo que sí o no y ahí se van a descartar. Y una alternativa si se guardaron cambios no deseados en la configuración de inicio y es posible que deba borrar las configuraciones, utilizo el comando con privilegios, obviamente en el exec con privilegios, el erase startup config, ¿sí? Y me permite guardar elementos de cambios que hice en la configuración inicial.
Importante, cuando nosotros capturamos la información de la configuración utilizando uno de los programas como el PuTTY o el Teraterm, cuando estamos haciendo o ejecutando comandos, también tenemos la posibilidad de que estos archivos puedan guardarse en un documento de texto y pues posterior a esto realizar una edición o reutilización. ¿Por qué es importante esto? Cuando utilizo este tipo de programas y deseo replicar de pronto la configuración a otro switch, ¿sí? Solo cambiando algunos parámetros, tengo la posibilidad de que estos programas como emuladores me permitan guardar la información en un archivo de texto. Sí, aquí podemos ver cómo podemos guardar ese tipo de elementos y pues con la posibilidad de que en algún momento pues nosotros podamos dicha configuración reutilizar en otro dispositivo mediante, obviamente, mediante el uso de estos programas como el PuTTY o el Teraterm, en los cuales me van a permitir cargar o guardar la información en un archivo de texto. Sí, entonces es muy útil a la hora de utilizar este tipo de programas y que pues me den la posibilidad de sobre todo tener información a la mano de la configuración que realicé en un determinado dispositivo iOS. También puedo capturar la configuración en archivo texto, ¿sí? El archivo texto creado se utiliza como un registro y se implementa actualmente en un dispositivo. Puede utilizarse para la restauración de configuración y pues dicho archivo requerirá información antes de poder utilizarse. Importante, si es que yo utilicé o guardé un archivo texto, debo verificar que estén correctos los parámetros antes de restaurar. Este tipo de restauración nos permite ejecutar en el modo de configuración global y nos permite copiar y pegar en los datos del terminal. Este archivo de texto estará aplicado en comandos como en la CLI y permitirá pasar a hacer la configuración de ejecución de nuestro dispositivo. Ojo, cuando utilicemos un archivo de texto, verificar que dicha configuración, pues, sobre todo, nos permita la utilización de elementos como estos. ¿Sí? Importante entonces la verificación de archivos de texto cuando nosotros estemos realizando dichas configuraciones, ¿no? Ok, vamos a continuar y pues aquí hay una tarea también en el Packet Tracer utilizando en la semana 2 en donde podrán encontrar el archivo PKA y el archivo PDF referente a esta configuración, en donde nos permite configurar lo referente a la configuración inicial, la configuración básica, la configuración, es decir, el nombre del host, el nombre del cómo poner las claves a los distintos niveles de acceso, privilegiado, el de usuario, cómo poner una clave a la terminal, cómo poner un banner, sobre todo, y pues la copia de distintos elementos como la configuración o cómo guardar la configuración de ejecución hasta la configuración de ejecución a la configuración de inicio. ¿Sí? Ok, vamos a revisar una de las últimas partes y sobre todo, pues es la parte de la descripción general de direcciones IP. Es importante que cada terminal de red, como computadoras portátiles, servidores, impresoras, teléfonos IP y cámaras de seguridad, requieren de una configuración IP. Importante, ¿por qué? Porque la configuración de la dirección IP nos va a permitir, sobre todo, la comunicación entre en nuestra red de datos, ¿no? Y esto, pues, a su vez, la configuración adecuada de esto también nos va a permitir la comunicación correcta. Hay veces en que, pues, por alguna razón, pues nosotros no tenemos o no configuramos de forma correcta. Sin embargo, todas nuestras rutas y todas nuestras demás configuraciones de dispositivos a ellos están correctas. Pero sin embargo, no nos podemos comunicar entre un dispositivo y otro, dispositivos terminales como una PC o un computador. Y pues se debe a que no ha habido una configuración adecuada. ¿Qué debemos tomar en cuenta? La dirección IP
que vamos a establecer la máscara de subred, el gateway predeterminado, y esto es en función de que varios dispositivos requieren un ruteador para poder comunicarse con otras redes. Eso pues a su vez se lo vería en la parte de enrutamiento. Y pues las direcciones IP, pues tomar en cuenta cómo se determinan las direcciones IP versión 4. Son 4 números decimales entre 0 y 255, separados por puntos decimales. Un ejemplo que tenemos aquí es el 192.168.1.10, ¿sí? Y que tiene una máscara subred 255.255.0 y pues tenemos una máscara o un default gateway que es del 192.168.1.0. Importante, los dispositivos todos nos van a pedir por lo menos la parte de configuración inicial, que sería la dirección IP y la máscara. Ya dependiendo si es que voy a comunicarme con otras redes, pues utilizaría un default gateway, pero inicialmente pues nuestra configuración sería la dirección IP y la máscara de subred. ¿Qué tenemos nosotros en los distintos dispositivos? Vamos a tener en los switches de capa 2 de Cisco que cuentan con puertos físicos. Y estos nos van a permitir conectar dispositivos y sin embargo los puertos no son compatibles con direcciones IP de capa 3, ¿sí? Entonces, los dispositivos o interfaces en switches utilizan sobre todo la posibilidad de guardar direcciones como las direcciones físicas de nuestros dispositivos o las MAC address. Una forma de conectarse en forma remota de administrar un switch de capa 2 es configurar una interfaz virtual, ¿sí? En el switch para poder realizar la administración. Una vez que realizamos en un switch o configuramos una interfaz virtual, podemos administrar el switch o utilizar desde un SSH o poder configurar desde un lugar remoto. Todos los switches dice que cuentan con una interfaz virtual y una VLAN 1 predeterminada. ¿Qué son las VLANs? Pues vienen a ser las redes LAN virtuales. Y estas redes LAN virtuales nos permiten dar la posibilidad de que podamos segmentar los distintos tipos de los puertos de un dispositivo de forma virtual o lógica. Sí, eso pues en los siguientes, adelante, en los siguientes capítulos o pues en el siguiente semestre pues se va a revisar mucho acerca de VLANs. Esta vez solo se mencionará. Un switch de capa 2 no necesita una dirección IP para funcionar y la dirección IP de la interfaz virtual solo se utiliza para administración remota del switch. Entonces los switches necesitan dicha interfaz virtual para yo poder administrar de forma remota. Entonces por eso es necesario que exista una dirección para poder administrar. La configuración manual de direcciones IP es importante tomar en cuenta lo siguiente. Si estoy en un computador Windows, abrimos el panel de control, vamos a la parte donde dice o centro de compartición de redes, configuración de adaptador de red, ¿sí? Y pues hacemos un clic en el adaptador que queremos seleccionar, ya sea si es un adaptador inalámbrico o si es un adaptador físico. En las propiedades, nosotros damos un clic en la parte donde dice red de área local. En la red de área local, nosotros establecemos la configuración del protocolo TCP/IP versión 4. Una vez que ingresamos al protocolo TCP/IP versión 4, seleccionamos las propiedades y asignamos las direcciones IP de acuerdo a cómo tendríamos en la figura, de acuerdo al requerimiento o la necesidad que tengamos para asignar direcciones IP. Importante, pues todos los dispositivos como computadores van a tener una configuración similar. En este caso estamos viendo cómo se realiza la configuración manual y la dirección IP en un cliente Windows. La configuración de IP versión 4 pues se proporciona como un material suplementario en esta clase de Windows 10. Eso se vería a continuación o se vería como un material suplementario, ¿no? ¿Cómo se configura la configuración automática? ¿Y qué significa la configuración automática? Importante. Nosotros podemos
tener dispositivos que utilizan una configuración automática y que la información de direcciones IP, dirección de máscara y la dirección de default gateway, y en algunos casos el DNS, pues se configure de forma dinámica. Los pasos anteriores, pues son similares para la configuración dinámica. Y pues en sí, pues, ¿qué es una configuración dinámica? Pues una configuración dinámica requiere de un servidor DHCP. ¿Qué significa y qué es un servidor DHCP? Dynamic Host Protocol, ¿no? Que nos permite, control protocol, que nos permite un control dinámico de host y que nos asignará dinámicamente las direcciones IP a los hosts, ¿sí? Y esto, pues, utilizando cierto tipo de elementos, ¿sí? En el CCNA 2 se vería la configuración de DHCP y pues el DHCP se lo configura de forma automática seleccionando la opción donde dice obtener dinámicamente o automáticamente la dirección IP o pues en inglés obtain an IP address automatic. ¿Sí? Importante, esto a su vez al ingresar o seleccionar, pues lo que va a hacer es darnos una dirección automática. ¿Sí? En nuestro dispositivo. Una interfaz virtual del switch o un SBI nos permite dar la posibilidad de administrar un switch y también debe tener una dirección IP. Sin embargo, no cuenta con una dirección física, una interfaz física con la cual pueda configurarse. Y esto a su vez nos permite configurar a través de una VLAN o una LAN virtual, ¿sí? Entonces la LAN virtual debe configurarse lo siguiente, ¿no? Se configura la dirección IP, la dirección de subred y pues se utiliza el comando no shutdown para decir que de esta forma nosotros activamos dicha interfaz virtual. En el Packet Tracer pues se realiza una configuración del switch 1 y 2, configurando computadores también y configurando la interfaz virtual para nosotros poder realizar una configuración remota. En este Packet Tracer que también está como tarea, pues también se va a realizar este tipo de acciones. ¿Cómo se verifica el direccionamiento de una interfaz en Windows y cómo se verifica el direccionamiento de una interfaz en un dispositivo como un switch o un router? Es importante que cuando nosotros utilicemos un Windows, utilicemos la configuración, ingresemos a la terminal de Windows, a la línea de comandos y utilicemos el comando ipconfig. Esto nos va a permitir dar la posibilidad de mostrar la dirección que tenemos en el dispositivo Windows. Y por poder verificar los ajustes y direcciones de dispositivos intermedios como switches y routers, se utiliza el comando en el modo privilegiado, el Show IP Interface Brief, que nos va a permitir sobre todo la utilización de dichos comandos a la hora o mostrar la información de dicho comando a la hora de verificar qué direcciones nosotros tenemos en las interfaces de nuestro dispositivo intermedio como switch o un router. ¿Cómo probamos la conectividad? Por lo general se utiliza ya sea en dispositivos intermedios o pues en dispositivos clientes, se utiliza el ping. Y el ping me permite indicar si es que tengo conectividad hacia varios dispositivos, ¿sí? Es la primera opción que nosotros utilizamos a la hora de verificar conexión. Primero, pues sería la conexión verificando si puedo llegar a un determinado sitio web. Si es que no puedo llegar a un sitio web, empiezo a verificar si puedo llegar a un computador que está eh, cerca de mi red o que es parte de mi red. Si es que llego hasta ahí, debería verificar si es que puedo llegar a mi servidor de puerta de enlace y se puede hacer una serie de elementos como estos para poder verificar la conectividad. ¿Sí? Aquí pues se realiza una configuración o la creación de una red simple, ¿sí? Configurando los hosts y verificando la información básica de un switch. También
está disponible este tipo de tareas que al final les mostraré dónde se encuentra para que hagan la verificación respectiva. Hay otro laboratorio de la configuración de direcciones de la interfaz virtual como tal de un switch para poder administrar como tal, ya sea al switch de forma remota. Importante que se tome en cuenta este tipo de elementos, ¿no? ¿Qué es lo que acabamos de revisar en todo este capítulo? Importante, ¿sí? La actividad en clase. ¿Qué hacer? Pues la integración de habilidades mediante esta integración de habilidades mediante el Skill Integration Challenge, ¿sí? Que sería un conjunto de todo lo que se revisó, ¿no? En el capítulo 2, pues se revisó un sistema operativo de red, se explicó las características de funciones de Cisco iOS, se configuró los parámetros iniciales de un dispositivo de red que utiliza el software iOS y pues se se indicó el esquema de direcciones a configurar, qué parámetros requieren los terminales para poder establecer conectividad en una red de una pequeña o mediana empresa. ¿Sí? Ok, pues eso sería lo referente pues la actividad de Cisco, de nuestra actividad de clase. Bueno, vamos a revisar lo referente a la semana 2 y para eso voy a compartir eh, la pantalla para indicar lo que se va a revisar con respecto a las tareas. ¿Sí? En la semana 2, aquí pues nos encontramos con los distintos tipos de actividades a realizar, en donde pues existe un laboratorio en clase muy importante en el cual se realiza pues cómo, cómo utilizar o cómo desplazarse o cómo navegar en un sistema iOS, ¿sí? También se va a indicar en la semana 2. Aquí están los distintos tipos de prácticas y tareas a realizar, ¿sí? Los cuales pues van a tener que realizarse pues en una determinada fecha y hora determinada. Tenemos la configuración inicial de un switch, la implementación básica de conectividad y pues la integración de conocimientos, ¿sí? Sobre todo de todo lo que se ha visto en este capítulo. Por favor, entonces es importante la realización de la misma y pues esperemos que también ya pues a partir de esta semana, bueno, en esta semana ya se activó, se va a activar la parte de la plataforma Cisco para que también en forma conjunta y en forma paralela pues se vayan realizando todos los cuestionarios de dicho capítulo, ¿no? Se va a ir activando para que ustedes puedan realizar los cuestionarios referentes a cada uno de los capítulos que nosotros realizamos, ¿sí? Entonces, por favor, pues cualquier duda estamos prestos a solventar mediante cualquier medio de comunicación digital. Ya sabemos, tenemos la plataforma virtual, tenemos el correo electrónico y por favor estén atentos a cualquier disposición y cualquier evento. Por lo general, las comunicaciones se realizan mediante el campus virtual y pues sobre todo anuncio también sobre el campus virtual. Estamos prestos a cualquier tipo de inquietudes. Importante revisar el material previo antes de realizar cualquier inquietud y sobre todo la clase pues va a estar grabada para que puedan ustedes revisar y repetir en cualquier instante. Listo, eso sería todo con respecto a el material revisado en esta clase de la semana 2.